Doctora, usted me avisa cuando inicie. Lo hicimos ya. El día de hoy vamos a hablar de anatomía de la órbita. Solamente vamos a abordar algunos temas de interés, algunos puntos de interés que nos puedan ayudar a comprender algunas de las alteraciones, ya sea por patologías, neoplasias, enfermedades o traumas, ¿verdad?, que afecten esta región y altere la función normal de estas estructuras. A manera de introducción, tenemos de que la órbita ósea, ¿verdad? Más que todo en su estructura ósea, tiene la función de soporte y protección de los tejidos blandos que se encuentran dentro de la órbita, quiere decir globo ocular, los músculos extraoculares, la grasa que está alrededor, o sea, la intraorbitaria, parte del tejido conectivo y algunos elementos vasculares, bueno, tanto vasculares como nerviosos. Ay, eh, cualquier alteración en esto, ¿verdad? Puede alterar la función visual y ahora tenemos de que la cavidad orbitaria pues se le puede representar en la forma, como la forma de una pera. ¿Cómo así? Pues más que todo en la práctica clínica vamos a esquematizarla como una pirámide. Esa pirámide, su base va a ir hacia la parte anterior o el reborde orbitario, ¿verdad? Y el ápice hacia la parte posterior. Entonces, para que haya una mejor comprensión, y vamos a ver que en la literatura o en algunos libros, pues sale el ápice o el vértice orbitario y se refiere a la parte posterior, no a la parte superior. Tenemos el techo, hablando de la órbita, ¿verdad? En su estructura ósea, las paredes, techo, piso, pared medial, pared lateral y el ápice que sería la parte posterior, ¿verdad? Hablando de algunas de las dimensiones de la órbita, en una persona adulta posee un volumen de 30 centímetros cúbicos, una altura promedio de 35 milímetros, hablando de lo que es el reborde orbitario, una anchura de 4 milímetros, una longitud de la pared medial de 45 milímetros, una distancia del globo posterior al foramen óptico aproximadamente de 18 milímetros, una longitud de la porción orbitaria del nervio óptico aproximadamente de 25 a 30 milímetros. Y también vamos a hablar del tamaño, ¿verdad?, de la distancia que hay entre la longitud de la porción orbitaria al nervio óptico. Y más que todo, ¿verdad?, se puede decir de que la pared medial posee una distancia que es paralela entre sí. Y hablando de esa distancia que hay entre ese espacio, podemos formar un ángulo, no sé si se logra ver el puntero. No sé. No, disculpen, ¿se puede ver el puntero? Sí, sí, se mira, Esperanza. Sí, sí. Ok, gracias. Eh, Como les mencionaba, el diámetro más ancho es 1 centímetro posterior a lo que es el borde de la órbita. Y más que todo lo que es el globo ocular va a ocupar un quinto, ¿verdad?, de lo que es el volumen de esta zona, o sea, 5 ml, y el resto va a estar ocupado por tejidos blandos, como la grasa que hay a ese nivel y los músculos. En cuanto, digamos, a relaciones meramente angulares, vamos a hablar de que las paredes de la órbita, como les mencionaba, en su parte medial, son paralelas entre sí. Y, digamos, la unión de ese paralelismo va a formar un ángulo aproximadamente a este nivel.
de 90 grados en su apex o en su punta. Y hablando ya de las relaciones angulares entre lo que es el eje del globo, ¿verdad? Con el eje visual, se va a formar un ángulo de 23 grados. Esto más que todo tiene que ver con los rangos de movimiento o la amplitud del movimiento que pueda tener el globo ocular en las diferentes posiciones de la mirada. Ahora hablando de las paredes de la órbita, para fines prácticos tenemos, digamos, este cuadrito en donde vamos a decirles, pues, o mencionar una mnemotecnia, tomando en cuenta que iniciamos a hablar de la pared medial de la órbita y nos vamos contra las manecillas de reloj, o sea, medial, inferior, lateral y superior. Entonces, de esa manera podemos recordar la mnemotecnia de 4, 3, 2, 2. Quiere decir que la parte medial va a tener 4 huesos, la inferior 3, lateral 2, superior 2. Entonces, hablando solamente de mención en esta diapositiva, ¿verdad? Los 4 huesos de la pared medial, tenemos el proceso frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal, la porción orbitaria del etmoides, el cuerpo del efenoide, del hueso efenoide. Y las estructuras que están adyacentes, más que todo en la parte medial, vamos a tener el laberinto o el seno etmoidal o las encías etmoidales, el seno esfenoidal y la cavidad nasal, un poco paralelo, ¿verdad? O adyacente a lo que es el hueso efenoide, va a estar la porción cribiforme del etmoide, y eso va a estar cerca, ¿verdad? O a nivel de la sutura frontoetmoidal. Hablando de la porción inferior, son 3 huesos. Sería la superficie orbitaria del maxilar, la superficie orbitaria del cigomático y el proceso orbital del hueso palatino. Van a dar lugar a que se forme la unión de estos huesos a estructuras, ¿verdad? O cavidades como el canal infraorbital y el seno maxilar. El seno maxilar vendría siendo el más grande y se encuentra igualmente pues, en la parte inferior. Hablando de lateral, son 2 huesos. La superficie orbital del cigomático y la superficie orbital del ala mayor del esfenoide. Y va a formar la fosa temporal, la pterigopalatina y la fosa craneal media. En la parte colindar, ¿verdad? No formar, sino que las estructuras que están adyacentes pues, van a ser esas, cavidades. En la parte superior, la porción orbital del hueso frontal y el ala menor del esfenoide. Y va a formar, o estar adyacente, perdón, a la fosa craneal anterior y al seno frontal. Ahora, hablando un poquito sobre cada una de los huesos y las paredes de la órbita, empezaremos con el techo. No sé si alguien tiene alguna duda, digamos, en la mnemotecnia o la manera de aprenderse cuántos huesos forman cada pared. Pues solamente repetirles de medial, contra las manecillas del reloj, medial inferior, lateral superior, sería 4, 3, 2, 2. Esto nos va a servir mucho para poder recordar cuántos huesos forman esas paredes y pues que sea como regla, ¿verdad? Y más fácil de aprender. Ahora, el techo, pues tenemos el hueso frontal y el ala menor del esfenoide. Esta área, ¿verdad? El techo de la órbita está localizada estructuras importantes como la fosa de la glándula lagrimal, y esta va a estar ubicada en la superficie anterior y lateral, y la fosa troclear, que va a estar ubicada siempre anterior, pero medial al techo de la órbita. Como en un plano posterior de esta pared, vamos a encontrar el ala menor del esfenoides, que contiene el conducto óptico, y digamos que ese techo va a separar la porción anteromedial con el seno frontal, que era una de las cavidades que le mencionaba, y la parte posterior con la fosa craneal anterior, que sería esta parte de acá. Esta es una vista inferior del hueso frontal. Como mencionaba, tenemos acá la hendidura etmoidal, la fosa orbitaria en su vista inferior, sería la fosa troclear, la fosa lagrimal, ¿verdad?
y la hendidura superior que se encuentra, supraorbitaria, que se encuentra a este nivel, medial y anterior. Ahora vemos en la parte posterior, siempre del techo, ¿verdad? Vamos a encontrar el ala menor del esfenoide, que sería este de acá, y el hueso frontal, su porción orbitaria. Tenemos cerca del ala menor del esfenoides el foramen óptico, y superior, que sería en el borde, digamos, orbitario superior, siempre incluyendo el techo, la escotadura supratroclear y la escotadura supraorbitaria, que en algunas personas puede variar y formarse un agujerito en vez de la escotadura, y pues va a ser como en el 25% de las personas. Y tenemos también la fisura orbitaria superior. Hablando de la pared lateral, tenemos el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoide, que sería, digamos, en una vista frontal, de esta manera, ala menor del esfenoide y el hueso cigomático. La parte más fuerte de la órbita viene siendo esta zona, y pues no tiene relación, es la única parte de verdad de las paredes que no tiene relación con algún seno paranasal. El agujero cigomático temporal y el agujero cigomático facial van a dar paso igual a vasos y nervios que estén localizados en esa parte lateral. Entonces, tenemos que el hueso cigomático sería el de acá, el naranjita, bueno, ¿no? O el verde, el hueso cigomático separa la órbita de la fosa temporal, y viene siendo la parte más delgada de esta pared, pero más que todo su cercanía a la sutura esfenocigomática, que va a unir, ¿verdad?, el esfenoide con el hueso cigomático. Entonces esa porción que se ve un poquito en la imagen que está en movimiento ahí, que se encuentra un poquito más interior, ¿verdad? No tan superficial. Esa parte va a ser la más delgada y va a estar más expuesta a traumas a ese nivel. Y otro punto importante a nivel de esa estructura es de que pues sirve para quirúrgicamente, ¿verdad? Hacer abordajes como la orbitotomía externa, cuando tenemos un paciente que esté con un compromiso grave, para realizar una descompresión por enfermedad de Graves, y también se puede abordar a ese nivel cuando tenemos presencia de tumores, en dependencia del caso. Pero sí es importante mencionarlo. Ahora, el hueso cigomático va a separar, ¿verdad?, la órbita de la fosa temporal. Y el ala mayor del esfenoide va a separar la órbita de la fosa craneal media. Entonces, eso en esta imagen de la izquierda. Ahora en la imagen de la derecha, pues recordemos, dentro de las estructuras que están adyacentes, ¿verdad?, la fisura orbitaria inferior, tenemos la fisura orbitaria inferior, y ahora pues siempre hablando de la pared lateral, ¿verdad? En la parte interna, cerca del reborde orbitario, su porción externa, así, a 10 milímetros debajo de la sutura frontocigomática, que sería esta de aquí, y a 4 a 5 milímetros del borde, vamos a encontrar, digamos, una protuberancia, que sería el tubérculo de Whitnall, y es importante como punto de referencia para ubicar la inserción de los ligamentos palpebral lateral, el ligamento alar, ¿verdad?, del recto lateral, el cuerno, la porción lateral de la apondaurosis del elevador, y el ligamento del lúpus, que más adelante vamos a mencionar algunos. Ahora, hablando del suelo de la órbita, está compuesta por tres huesos, sería el maxilar superior, el palatino y el cigomático. Digamos que esta porción o esta pared de la órbita, ¿verdad?, viene siendo la más corta, viene en promedio, no sé, menos de 20 milímetros, y el grosor aproximado viene siendo de 0.5 milímetros. Va a estar separando, ¿verdad?,
la pared lateral por la fisura orbitaria inferior y hay que recordar pues que el techo del seno maxilar viene siendo la región donde más se van a producir las fracturas por estallido y que solamente recordando que sería dentro de estos 4 sitios o las 4 paredes la que más se puede fracturar con frecuencia. Más adelante también lo vamos a mencionar. Ahora tenemos el hueso cigomático, el maxilar superior y el hueso palatino, que serían los 3 que van a componer esta pared. Y dentro de las estructuras, ¿verdad? Se forma el foramen infraorbitario, el agujero infraorbitario, el surco infraorbitario, la fisura infraorbitaria y aquí en la fisura infraorbitaria, en la porción inferior, vamos a encontrar que aquí este nivel, que se va a formar un surco. Por ese surco infraorbitario va a comenzar, perdón, lo que es la fisura orbitaria inferior y va a correr hacia la parte de adelante y medial y un poco medial para desembocar en el foramen infraorbitario. Por ahí van a estar más que todo estructuras como un paquete nervioso, una división del nervio maxilar, que viene siendo pues del trigémino, en su rama sobre todo la B2 y la arteria maxilar. Como les decía, es uno de los puntos más frecuentes que se puede fracturar y afectar estas estructuras, y también que va a ser punto de referencia, por ejemplo, cuando vayamos a poner un bloqueo. Cuando se vaya a poner un bloqueo, ¿verdad? Para que ese paquete nervioso que se va a encontrar a ese nivel, pues sea intervenido. Se vaya a hacer un bloqueo, una cirugía de catarata o otro órgano. Entonces, hablando un poquito de las fracturas de la órbita, suelen ocurrir, como les mencionaba, en un orden de frecuencia, iniciando en el suelo, posteriormente la pared medial, por la cercanía o la fragilidad que hay con las celdillas o los senos etmoidales o fenoidal, posteriormente el techo y por último la parte lateral. Y hablando de las fracturas del suelo, estas clínicamente se van a presentar con insuficiencia de la mirada hacia arriba o el paciente va a referir una visión doble. Y esto va a ser porque al fracturarse ese suelo, las estructuras que están a ese nivel se pueden herniar y pues al herniarse o al protruir va a afectar pues a ese nivel el oblicuo inferior y pues estructuras que están cerca de ahí, que van a explicar por qué haya una diplopia o porque el paciente no pueda ver hacia abajo. Si recuerdan que les mencionaba el surco infraorbitario por donde pasan pues la rama B2 del trigémino, van a constituir más que todo alteraciones cuando el paciente presenta una fractura por estallido, y esta fractura más que todo son causadas por una fuerza de impacto que recae más que todo sobre el borde orbitario y la parte inferior protruye un poco más. Entonces, ya mencionaba que era información sensitiva, ¿verdad? El nervio maxilar y sobre todo esa región inerva lo que es el párpado inferior, la mejilla, tanto el torso como la punta de la nariz, el labio superior, la parte de los dientes, pero superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, el seno maxilar etmoidal y esfenoidal. Entonces, en la imagen de abajo, la pelota o el balón ejerce un impacto directo sobre esa estructura y se viene afectando más que todo la cavidad, ¿verdad?, del agujero del foramen óptico infraorbitario inferior, perdón, y el oblicuo inferior que protruye por ese espacio y afecta, ¿verdad?, esa zona. Entonces tenemos una tomografía
del ojo derecho en un corte coronal, que sería la imagen A, B y D. Vamos a ver en los círculos una discontinuidad de la porción ósea de la pared del piso de la órbita. Y esas tres imágenes van a mostrar una pequeña fractura, que en este caso es por estallido, con una producción de grasa orbitaria que se va a ver visible o expuesta hacia lo que es esa cavidad que está inferior, que sería el seno maxilar. Ahora, la imagen C es un corte sagital y viene siendo igualmente una fractura inferior de la de órbita con la grasa orbitaria herniada inferiormente. Y la imagen E viene siendo un corte axial y pues muestra una fractura orbitaria medial por estallido, y la imagen F viene siendo pues la misma proyección pero en un plano axial, y la imagen G muestra un fragmento óseo que está lineal y hay una depresión de la fractura del piso de la órbita, igualmente por estallido, que viene siendo la más frecuente a ese nivel. Hablando de la pared medial, está compuesta por 4 huesos, sería el etmoidal lagrimal, el proceso frontal del maxilar y el cuerpo del esfenoides. El hueso etmoides va a ser el hueso más grande, pero a la vez viene siendo el más delgado de la pared medial. La lámina papirácea, que está localizada en el hueso etmoidal, tiene un grosor de 0.25 milímetros y va a ofrecer poca resistencia para cuando estamos hablando de procesos de expansión, por ejemplo, los mucoceles del seno etmoidal, y eso va a permitir que haya una mayor frecuencia de procesos inflamatorios e infecciosos, por ejemplo, la sinusitis, y por ende pueda causar algún proceso infeccioso más generalizado en la órbita. Estos casos los vamos a ver un poco más común en niños, por eso es importante mencionarlo en niños pequeños, y se van a asociar alteraciones que puedan alterar, ¿verdad?, los movimientos oculares, sobre todo por la proximidad que tiene con el músculo recto a nivel medial. Ahora, siempre hablando de la pared medial, ¿verdad? Las estructuras importantes de reconocer es la fosa del saco lagrimal, que viene siendo esta de aquí. Esta fosa del saco está formada por el hueso lagrimal, que ese hueso lagrimal forma la cresta lagrimal posterior, y el hueso maxilar va a formar la cresta lagrimal anterior. Y los forámenes a ese nivel vendrían siendo el etmoidal anterior y el posterior, y se van a encontrar dentro de la sutura frontoetmoidal, pero en su parte un poco más medial. Permiten el paso, ¿verdad?, siempre de arterias, venas, nervios que se van a dirigir a las fosas nasales. Puede ser la arteria vena etmoidal, nervio esfenoetmoidal, nasal interno, ramas diferentes del ganglio esfenopalatino. Tenemos otra tomografía, ¿verdad? La imagen A y B viene siendo un corte axial. Muestra fracturas en trampilla a través de la lámina papirácea derecha, con protrusión siempre de tejido graso en las sentidas aéreas de los senos etmoidales adyacentes, que serían los círculos un poquito grises, las celdas, no, las cavidades aéreas, ¿verdad? Y la imagen C y D vienen siendo un corte coronal que muestra la pared medial dehiscente con grasa orbitaria y líquido, que también se va a herniar, pero hacia la parte inferior y medial. La imagen E vendría siendo un corte coronal que confirma más que todo la localización de esa burbuja de aire que está a nivel infraorbitario y medial. Y la imagen F viene siendo un corte sagital y va a mostrar pequeños fragmentos de la pared orbitaria posteriores a una burbuja de aire infraorbitaria. Vamos a hablar sobre el ring o reborde orbitario. Más que todo viene siendo, ya lo hemos hablado a grandes rasgos, pero en su conjunto viene siendo
formado por el hueso frontal, cigomático del maxilar. El hueso frontal va a formar el reborde orbitario en su parte superior y ahí se va a contener, digamos, la escotadura supraorbitaria que va a estar situada, lo habíamos mencionado, anterior y medial al margen orbitario superior y va a ser conducto para vasos y nervios supraorbitarios. La escotadura va a ser fácil de palpar, incluso ustedes si se tocan se pueden palpar a nivel medial. Esa pequeña hendidura, ¿verdad? Que viene siendo la escotadura. En algunos, como les mencionaba, casos, pues si no se llegara a palpar o no es que no esté, sino que en vez de ser una escotadura completa, es un agujero el que se forma, que vendría siendo un agujero supraorbitario, pero en un 25% de las personas. Y a veces, pues, se puede palpar un poquito más medial a esta, una hendidura, pero menos pronunciada, que vendría siendo la escotadura supratroqueal. Y también pues vamos a encontrar vasos nervios que se llaman igual, ¿verdad? Los supratroqueales. El reborde orbitario lateral se curva un poquitito más hacia lo que es atrás, o sea, va a estar un poquito posterior su reborde, y eso permite o es importante para que el campo visual sea un poco más amplio para nosotros, ¿verdad? Y está formado por el hueso frontal en su parte superior y por el proceso frontal del hueso cigomático en la parte inferior. Ahora, el reborde orbitario inferior, pues ya hablamos del hueso maxilar y el cigomático. Hablando del ápice de la órbita, mencionamos, si recuerdan la pirámide, entonces hablando del ápice va a ser la parte posterior. Las estructuras que están a este nivel, por su localización anatómica, están especialmente expuestas a traumatismos craneales. Como les mencionaba, cuando hablamos de fracturas, un impacto directo hace presión, ¿verdad? A las estructuras que están en el fondo, en la parte posterior. Y por eso es de que hay que tener en cuenta la localización y qué es lo que hay a ese nivel. Cuando hablamos también de procesos, ya sean benignos o malignos, procesos neoplásicos, igual a nivel de la base del cráneo, puede comprimir estas estructuras en su parte más posterior, y pues afecciones que hayan a nivel de los senos que están posteriores, que sería el etmoidal, el esfenoidal, cuando hablamos pues de algunas otras alteraciones como aneurismas de la carótida interna y tumores vasculares, todo lo que haga compresión o altere esta estructura. Entonces, tenemos la fisura supraorbitaria, la fisura orbitaria superior, tenemos a este nivel el nervio lagrimal, el frontal y el nervio tropiar, son 3 nervios, y la vena oftálmica superior. Tenemos ya en la porción un poco inferior. Siempre viene siendo parte de la porción superior de la fisura, pero va a estar dividida por el recto lateral, ¿verdad? Pero si quitáramos los músculos o el tejido denso o blando, veríamos el paquete vascular a este nivel, solamente hablando de 4 nervios, que sería el nervio oculomotor superior, el inferior, y ramas del naso ciliar, del abducen, y en la fisura orbitaria inferior vamos a encontrar la vena oftálmica inferior, incluyendo la inserción de los músculos, el recto superior, el inferior, lateral medial, el oblicuo superior y el elevador el músculo elevador. Vamos a encontrar el nervio óptico en su parte más central con la arteria oftálmica. Son las estructuras más importantes a ese nivel. Hablando de los senos paranasales, que ya los hemos mencionado un poquito, ¿verdad? Son cavidades que se forman por la unión de las suturas de los huesos que están a ese nivel, y
y vienen siendo revestidos de mucosa, van a ser cavidades que contienen aire sobre todo, ¿verdad? Estos espacios sirven más que todo para disminuir el peso del cráneo y pues ayudan a dar resonancia a la voz. Se pueden comunicar con los senos paranasales con la cavidad nasal a través de algunas aberturas y la órbita va a estar asociada a esos senos por 3 lados, solo para volverlos a mencionar: el seno frontal, en el techo y en la parte anterior medial, el seno etmoidal y el seno esfenoidal cerca de la pared medial, adyacente, ¿verdad? El seno maxilar en el suelo, que va a ser el más grande, como les había dicho. Por ejemplo, ¿qué podemos, por qué puede ser relevante o importante mencionarlo? Por ejemplo, la celulitis orbitaria es una afección que pues en su mayoría vienen siendo graves debido al fácil acceso que tiene estas estructuras por la misma comunicación, ¿verdad?, con lo que es el sistema nervioso central. Y pues hay personas pues que requieren tratamiento un poco más agresivo, principalmente va a penetrar la cavidad orbitaria por cuadros de sinusitis, ya sea bacteriana, aunque también puede ser por secuelas de fracturas que se consolidaron y que no hubo una adecuada, digamos, cicatrización o reorganización de esas estructuras, pues, y vienen siendo accesos patológicos o vías patológicas para que pueda tener comunicación con esas cavidades. Y mencionábamos en la imagen el seno frontal, las celdas o celdillas etmoidales, el seno esfenoidal y el seno maxilar. Hablando de tejidos blandos, ¿qué le llamamos los tejidos blandos de la órbita? Bueno, a músculos, grasa orbitaria, nervio óptico que está intraorbitario, sistema vascular y nervioso, periórbita, anillo de zinc, que más adelante vamos a mencionar, tabique o septón orbital, la cápsula de Tenon, ligamentos alares, ligamento de Ludwig o el ligamento de Whitney. Y la importancia de este tejido blando o tejido conectivo es porque viene siendo una red que sirve para alinear, cubrir, separar estructuras orbitales, anclar estructuras de tejidos blandos al hueso y pues permite que se puedan producir compartimentos que independizan, ¿verdad?, ciertas acciones de los músculos al resto de las estructuras. Entonces, la cápsula de Tenon viene siendo una capa de tejido conectivo, denso, elástico y pues generalmente es muy vascularizado y rodea el globo ocular, excepto pues en la porción de la córnea, que ayer mencionábamos que la córnea es avascular. Esta estructura comienza anterior en lo que es la región perilimbar, o sea, un milímetro a partir del limbo, y se halla fusionada, ¿verdad?, con la conjuntiva. Luego de esa área, pues se va a extender a lo que es alrededor de todo el globo ocular, hasta pues que se llega a encontrar con fibras de la vaina dural del nervio óptico en la parte posterior. La cápsula de Tenon va a separar el globo ocular de la grasa orbitaria. La superficie de esta va a ser lisa, brillante, y pues separa también la superficie externa de lo que es la esclera, y ese espacio que se va a formar viene siendo el espacio subtenoniano, la cual permite movimiento pues, de las estructuras a ese nivel, que sean un poco más libres y sean, digamos, no sean movimientos rígidos, sino más libres. La región ecuatorial viene siendo la parte más gruesa de esa cápsula de Tenon. Es penetrada más que todo por los músculos extraoculares. Los rectos, sobre todo, penetran la cápsula de Tenon en la parte posterior al ecuador, aproximadamente a 10 milímetros posteriores a la inserción de los músculos extraoculares. Y los músculos oblicuos también penetran la parte de Tenon, pero justo un poquito más anterior al ecuador. El resto, los 4 rectos anterior, posterior y oblicuo anterior.
Entonces, la principal importancia, en resumen, de esta cápsula de Tenon es que actúe, ¿verdad?, como barrera para prevenir la propagación de infecciones orbitales al globo ocular y pues que permitan el libre movimiento de los músculos extraoculares que están a ese nivel. Los espacios quirúrgicos de la órbita, para hacerle mención, vienen siendo el espacio intraconal, el espacio extraconal, el espacio intraconal, el músculo recto lateral, viene siendo este de acá, el nervio óptico, el recto medial, y estas porciones, estas, digamos, estructuras van a hacer espacio, ¿verdad? Van a dar lugar a esos espacios, el intra y el extraconal. Y en el intraconal pues tenemos los músculos extraoculares y en el extraconal tenemos espacio superióptico, espacio de Tenon y el espacio extraorbitario. Hablando del sistema septal, orbitario y la grasa, o sea, es parte del tejido conectivo, ¿verdad? Que habíamos mencionado antes, pero les mencionaba que formaban compartimentos también. Entonces, esos compartimentos van a pedir, pues, como la palabra lo dice, dividir, ¿verdad? Esas ciertas zonas, por ejemplo, que los músculos mantengan un correcto posicionamiento durante los movimientos oculares y que no tenga que verse afectado por la grasa que está a ese nivel, por la misma consistencia del tejido. Por ejemplo, el tejido adiposo va a ocupar la parte posterior de la cavidad y este pertenece al sistema facial, porque también va a tener un origen mesodérmico y va a estar dividido pues en lóbulos por tabiques fibrosos que no están delimitados por los músculos rectos, sino que son más independientes, o sea, la grasa intra y extraconal. La grasa en esta parte, ¿verdad?, forma ese cojín que es sensible a influencias hormonales. Y en particular conocemos una que es característica, la TSH. Y al haber un paciente que tenga alteración de la hormona TSH, estas grasa, ¿verdad?, va a aumentar y por consiguiente, pues sobre todo en los hipertiroidismos tóxicos, y puede producir una exoftalmia bilateral por la acción, ¿verdad?, de la grasa, la proliferación de esa grasa que está asociada a edema. Entonces, vamos a ver parte de ese sistema que va a ejercer esos cambios y esas divisiones. Hablando de periórbita, en la periórbita encontramos el anillo de zinc, que es un anillo tendinoso común, y un arco marginal. El periósteo viene siendo la parte que recubre al hueso, pues en este caso, o a este nivel, se llama periórbita. Esta es más que todo densa, tejido, como les mencionaba, conectivo, sirve como sitio de unión para los músculos, tendones y ligamentos, y es una estructura, lo importante, de soporte para el suministro de la sangre a los huesos que están a nivel de la órbita. Y esa órbita viene siendo continua, sobre todo a nivel de los márgenes o de los bordes y a nivel de los agujeros. Entonces, una cosa importante recordar es que a nivel de ese margen se producen, sobre todo en el septum orbitario y periósteo, una zona de unión, y estas tres estructuras se conocen como arco marginal. Como segundo dato importante es que se continúa con la capa perióstica de la dura madre en la parte anterior del canal óptico y va a dividir una porción que se continúa con la dura madre del nervio óptico y otra porción hacia adelante como parte de la formación de un anillo tendinoso común, y que en las crestas lagrimales, en la parte de la pared medial, va a formar otra capa que se va a continuar con el conducto nasolagrimal y otra que va a cubrir el saco lagrimal y cubre la glándula lagrimal. Entonces, este sería el canal óptico, el anillo tendinoso común,
o el anillo de Zinc, ¿verdad? En la parte posterior o en el ápice de la órbita. Y como les mencionaba, el periósteo, la periórbita, la dura madre a este nivel del nervio que se descontinúa, y es importante para reconocer hasta qué parte está mielinizada el nervio óptico. El septo orbital, ¿verdad? Que viene siendo este, y más adelante va a ser punto de referencia para diferenciar los diferentes procesos infecciosos inflamatorios de los tejidos blandos a ese nivel, o la celulitis periorbitaria. Y eso. Hablando del anillo de Zinc, viene siendo un anillo fibroso formado por el origen común de los 4 músculos rectos, ¿verdad? El superior, inferior, medial, lateral. El anillo va a rodear lo que es el foramen óptico y la porción central de la fisura orbitaria superior. Ya les dije que la fisura orbitaria superior solo vamos a encontrar superior e inferior, pero ese superior, cuando se da la formación de ese anillo, pues solo hay una pequeña división, ¿verdad? Y la parte central va a formar más que todo ese anillo de Zinc. La porción del ápice de la órbita va a encerrar el anillo y va a formar, va a dar lugar, ¿verdad?, a los 4 nervios, el superior dividido en superior e inferior, y ramas del nervio craneal abduce y el oculomotor, o sea, el tercero y el sexto. Vamos a encontrar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y en su conjunto el recto superior, inferior, medial y lateral, el oblicuo superior y el músculo elevador. Los ligamentos alares vienen siendo, el ligamento alar se divide, ¿verdad?, en alar medial, medial y lateral, y vienen siendo, digamos, una extensión de la fascia que va a cubrir el músculo recto medial. Y recordemos que mencionamos que se iba a insertar en la parte medial a la cresta lagrimal posterior y al hueso lagrimal. Y el lateral va a estar más que todo insertado o localizado, ¿verdad? Su inserción en el tubérculo de Whitney, que antes lo habíamos mencionado, que dijimos que iba a estar del reborde hacia atrás a unos 5 milímetros y de la parte de la sutura frontocigomática unos 10 milímetros inferior. Su función más importante en esta imagen, si observamos, ¿verdad?, es regular la dirección de las acciones de los músculos extraoculares, porque aquí viene estando la inserción perdón, no insertado, sino conectado, adherido a los músculos medial y lateral, al recto. El ligamento de Lockwood viene siendo otro de las estructuras importantes. Es un ligamento suspensorio. Es como una maca, si miramos en toda la parte inferior del globo ocular. Vamos a encontrar, solamente regresando, los alares que van a estar a cada lado, medial y lateral. El Lockwood en la parte inferior, que viene siendo un ligamento suspensorio en forma de hamaca, nace de la fusión de la fascia del músculo recto inferior y el oblicuo inferior y la cápsula de Teno. Entonces vamos a recordar de la fusión de el músculo recto inferior, el oblicuo inferior y la cápsula de Teno. Entonces también se va a dar la fusión de los ligamentos alares medial y lateral en su centro, ¿verdad? Y la fusión de la aponeurosis del párpado inferior. Este ligamento suspensorio ayuda, pues, obviamente a apoyar el globo ocular y particularmente, pues, cuando hay ausencia de la pared del suelo de la órbita. Entonces, tenemos músculo recto lateral, el músculo recto medial, por tanto, el ligamento alar medial, lateral, todos son fusiones, ¿no?, de los que le mencionaba.
el oblicuo inferior y el recto inferior. Y el ligamento de lupus, que es la fusión de todos ellos, de su fascia, ¿verdad? Que va a estar inferior. El ligamento de Whitnall, vamos a encontrarlo en la porción superior. Ligamento de Whitnall viene siendo también llamado ligamento transverso superior o Whitnall, y viene siendo una banda igual de tejido fibroso y se va a extender en la parte posterior del reborde orbitario superior, desde la tróclea, que es en una parte más medial, anterior medial, hasta la fascia de la glándula lagrimal, que viene siendo acá. De la tróclea entonces hasta la base de la glándula lagrimal. Entonces, proporciona soporte a las estructuras que están superiores, como la glándula lagrimal, el párpado superior, y va a estar situado, ¿verdad?, en un punto donde terminan las fibras musculares del músculo elevador, comienza pues la aponeurosis de este. Ese ligamento se inserta en la polea del oblicuo superior y a través del elevador va a llegar a la glándula lagrimal. Tiene la función más que todo de impedir que el músculo elevador tenga o haga una hiperacción. Entonces va a controlar la apertura del párpado en cuanto a la limitación de la función, ¿verdad?, de elevar el tarso a ese nivel. También va a impedir que el ojo se abra, traccione de manera directa, y al mismo tiempo pues que haya una mayor presión por esa misma acción sobre el globo ocular durante una contracción al momento de la apertura. Importante reconocerlo para que en un proceso quirúrgico pues tengamos en cuenta la disposición de este ligamento y pues tratemos de no traumatizarlo tanto. Hablando del nervio óptico intraorbitario, o sea, tiene tres porciones: el intraorbital, el intracanalicular y el intracraneal. Solo les voy a mencionar el intraorbital. Tiene una longitud aproximada de 25 a 30 milímetros. Es la porción, digamos, más larga, es el nervio más largo de la órbita. Está formado, forma una curvatura en forma de S para permitir una mayor movilidad de lo que es el globo ocular. Tiene un diámetro aproximado de 4 milímetros y rodeado por la vía madre, aracnoides y dura madre, que van a ser pues continuos con las mismas capas que cubren el cerebro. La dura madre va a cubrir lo que es la porción posterior del nervio óptico, que esa parte posterior se va a fusionar con lo que es el anillo de zinc, que era el tendinoso común que les había mencionado, en lo que es el ápice de la órbita. Y pues va a continuar con el periósteo del canal. Y es importante este detalle porque en casos, por ejemplo, en el futuro, cuando escuchen para los R1, ¿verdad?, las neuritis ópticas retrovulvares, pues van a ser procesos inflamatorios que van a afectar más que todo la fascia del nervio a ese nivel. Pues a simple vista en un fondo de ojo no pueden haber tantos cambios, ¿verdad?, que se puedan observar, pero sí es importante recordar este detalle anatómico para tomar en cuenta esta patología. Los pacientes más que todo le van a referir dolor intenso, ¿verdad?, cuando hay movimiento ocular, y van a ser los síntomas iniciales, ¿verdad? Entonces, la fascia de ese nervio más que todo es rica en inervación, y pues va a tener una asociación estrecha con fascias de los músculos que mencionábamos alrededor del nervio óptico, los músculos rectos, y los movimientos oculares van a hacer que se traccionen pues esos músculos, esas fascias, y por ende el dolor, ¿verdad? Bueno, más que todo era eso. No sé si tiene alguna duda o aporte de pregunta.